y es que para muchos Jorge Mario Bergoglio es un papa polémico y reformador. Veamos por qué ha sido tan criticado por algunos y querido por otros, y por qué durante los últimos 3 años se ha convertido en uno de los hombres más influyentes del mundo. El arzobispo de Buenos Aires, Argentina, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, fue elegido pontífice de la Iglesia Católica el 13 de marzo de 2013 y se convirtió en el primer papa latinoamericano y jesuita. Habemus Papa. En estos 3 años ha visitado 19 países y en total ha realizado 23 viajes y ha pronunciado 628 discursos. Desde el inicio de su pontificado, el Papa ha marcado su estilo y ha dejado claro que quiere una iglesia austera. Entre sus discursos más revolucionarios están la lucha contra la corrupción dentro del Vaticano, la pederastia y el matrimonio homosexual. En un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay, busca al Señor y tiene una buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Y ha dejado clara su posición en temas como el medio ambiente, inmigrantes, guerra y la política internacional. Cuando el extranjero hace un llamado a nosotros, no debemos repetir los errores del pasado. También ha servido como mediador entre los Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, razón por la cual en el mes de septiembre del 2015 visitó los 2 países. Nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Sin embargo, en este discurso, que para muchos fue conciliador, fue criticado por otros al no condenar al régimen de los Castro, como si lo hizo en su visita a México, donde denunció la corrupción, el narcotráfico y la violencia. A pesar de que muchos lo apoyan, también ha recibido duras críticas por su posición política y revolucionaria. Desde la propia iglesia, el ala más conservadora teme que detrás de esta gentil fachada se esconda un reformador peligroso que diluya la enseñanza católica sobre los temas morales como la homosexualidad y el divorcio, mientras se concentra en problemas sociales como el cambio climático y la desigualdad económica. Revolucionario y liberal para sus seguidores, pero un reformador peligroso para los conservadores. Lo cierto es que el Papa Francisco ya cumple 3 años como máximo jerarca de la Iglesia Católica. Padre nostro que sei nei cieli. Vamos a saludar a los invitados esta noche. En nuestros estudios NTN 24 Miami está Julio Schilling, escritor, politólogo, director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. En Wisconsin está Carlos Frick, filósofo, teólogo del Instituto de Teología para Estudiantes Religiosos, ITER. Y en nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña Patricio Merino, vicerrector académico del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe, doctor también en Teología. A los 3, gracias por aceptar esta invitación. Hoy Viernes Santo, sabemos que es una fecha muy importante para la comunidad católica en el mundo entero, así que dedicamos este espacio precisamente a analizar, por la coyuntura que vivimos esta semana, la Semana Santa, los 3 años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. Y quiero comenzar con esa pregunta para los 3 invitados, desde su perspectiva, cada uno, por supuesto, ¿qué destacan del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica en estos 3 años? Y empezamos en Miami, vamos con Julio Schilling. Julio, adelante, bienvenido, una buena noche. Cómo no, buenas noches Jesús, y saludos para ti, la gran audiencia de NTN 24, muchas bendiciones en esta semana mayor. Mira, el Papa Pío X en 1907 emitió una encíclica Pascendi Dominici Gregis, que en efecto recogió una gran preocupación, y digo y cito: traman la ruina de la iglesia no desde afuera, sino desde adentro. Hubo 10 otras encíclicas que precisamente dejaron saber la gran inquietud que había con ideologías de la izquierda radical, como el socialismo y el fascismo, que se desprendían desde el siglo XIX y principios del siglo XX. Jorge Mario Bergoglio es en efecto un producto de esa cultura que en el Vaticano, el Concilio Vaticano II, pues alcanzó una licencia que pasó al lo humano
podemos decir, mucho más que lo divino, su visión del mundo. Y este Papa lo refleja y lo prueba en muchas cosas. Por ejemplo, tiene una versión no de un modelo económico, sino una versión del capitalismo. Por ejemplo, el capitalismo competitivo en los Estados Unidos y en otras partes del mundo lo critica enormemente. Sin embargo, el capitalismo de Estado que hay en Cuba comunista no tiene ninguna preocupación. Los trabajadores también los escoge. En Cuba, por ejemplo, cuando una persona trabaja para una empresa extranjera, el dinero se le paga a la dictadura y el régimen se apropia 80% de la suma que se le paga. 80%. Eso sería un escándalo si ocurriera en los Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, el Papa no tiene ninguna objeción a eso. El Papa escoge sus políticos. Criticó a Donald Trump, un candidato que, si bien tiene enormes terrenos para criticar, sin embargo opera dentro de un modelo democrático, y en Cuba pues felicitó al dictador Fidel y Raúl Castro. Escoja sus derechos humanos, prefiere siempre lo de segunda y tercera generación, que enfocan en derechos económicos, culturales, y los principales, los fundamentales, los primordiales, los de primera generación, donde está la libertad, no le importa un bledo. El Papa Francisco es mucho más ideólogo que figura religiosa. Yo creo que eso ha quedado bien claro a través de estos 3 años. Vemos su preocupación por presos. Se preocupa por los presos en los Estados Unidos, presos comunes, los presos en México. Sin embargo, los presos políticos de Cuba no les importa un bledo. Me quedo con esa frase suya, Julio, y ya la vamos a debatir. El Papa Francisco, dice usted, es más ideólogo que religioso. Le quiero dar las buenas noches y la bienvenida al programa a Carlos Frick. Nos acompaña desde Wisconsin, en Estados Unidos. Carlos, bienvenido. ¿Y qué destaca usted de estos 3 años del Papa al frente de la Iglesia Católica? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Es difícil evaluar al Papa en solamente 3 años. Pero si hay algo que es evidente es que el Papa ha traído al Vaticano más cerca de la gente. Es un Papa que es, en cierta forma, encarnación de las consecuencias del Vaticano II y de la apertura de la Iglesia. Y es un Papa que desde el momento de llegar al Vaticano ha cambiado la imagen de la Iglesia. Ha abierto la Iglesia a los feligreses, ha convertido a la Iglesia en una iglesia más de la gente, que no es vista como un organismo distante de lo que sucede en la iglesia de a pie. Es una iglesia que está mucho más en contacto con lo que está sucediendo en la calle, lo que está sucediendo con los feligreses en sus respectivas iglesias. Perfecto. Bienvenido, Patricio Merino. Gracias por estar con nosotros en este Centro Internacional de Noticias, en esta fecha tan especial para algunos. Algunos la dedican a descansar, a sus vacaciones. Bueno, nosotros estamos trabajando y le estamos brindando la posibilidad hoy a los que nos acompañan esta noche de ofrecerles esa visión de cada uno de ustedes sobre estos 3 años del Papa Francisco. Para usted, ¿qué es lo más importante del Papa Francisco? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo destacaría al menos 3 o 4 cosas. Lo primero, sin duda, él recibe un mandato cuando lo eligieron de suscitar reformas, y ciertamente lo más importante es que el espíritu con que hace esas reformas es la frescura del Evangelio. Si hay algo que atrae a las personas y por esa razón podríamos decir tiene tanta popularidad, no porque sea un populista ni un ideólogo, creo yo, sino porque él transmite la frescura del Evangelio. Esas palabras sencillas como las que usaba Jesús, esos signos como los que usaba Jesús, la gente ve en él el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que eso es lo primero, y todas las reformas que estaba tratando de impulsar, de las que me imagino que hablaremos más adelante, se nota esa impronta. Por destacar algunas, por ejemplo, él se centra en una iglesia en salida, una iglesia que vaya a la periferia, una iglesia que él dice que prefiere que sea una especie de hospital de campaña, donde realmente allí puedan encontrar acogida, misericordia. Alivio. Exactamente, los que se encuentran de alguna manera varados en el camino. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, eso lo hace con un estilo también que se ve en su sencillez, en un lenguaje, en una forma de ser, que es lo que descoloca a veces, porque no era el estilo
al que estábamos acostumbrados y donde quizás se nota allí su impronta latinoamericana. Pero en un tercer y cuarto lugar hay otros elementos, como por ejemplo su preocupación por la paz en el mundo y su preocupación por la paz de los cristianos. Hay que pensar el acercamiento que ya viene de mucho antes, pero que él ha seguido con fuerza con las iglesias ortodoxas, que es el otro pulmón de la iglesia cristiana. Y en ese sentido, ¿verdad?, la preocupación por Cuba, que no es solo una preocupación política, sino también es el símbolo de un país del centro del mundo, pequeño, periférico, ¿verdad?, que ha quedado al lado, y un país católico, un país que ha tenido que dialogar, ¿verdad?, con un régimen, y entonces todos esos signos me parecen a mí que son muy importantes en términos generales. Pero entonces para usted sí es una figura 100% religiosa, no tanto ideólogo como lo planteaba Julio en su primera exposición. El Evangelio de Jesucristo tiene ciertamente muchas dimensiones y también tiene una dimensión política el Evangelio. Claro, eso va de la mano, política y religión van de la mano. Pero si uno lo ve, si uno ve lo que escribe, si uno ve lo que hace, si uno ve lo que se nota, el sentido de fe de los fieles, ¿por qué lo siguen? ¿Porque es un político? No, porque ven en él la impronta del Evangelio de Jesucristo. Muy bien. De esas transformaciones, Julio y Carlos Frick en Wisconsin, de esas transformaciones que habla Patricio, de las que ha empezado a esbozar lo que él quiere en la Iglesia Católica, ¿cuál es la que más destacan? ¿A cuál ustedes ven que puede entrar y ser aceptada por los mismos miembros de la Iglesia Católica, Julio? Mira, el Papa Francisco, hay que entender, y a mi juicio, y por supuesto, él tiene sus simpatizantes que a la misma vez coinciden con esa visión de mucho de lo que estaba contenido en el Concilio Vaticano II. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Hace unos días el antiguo Papa Benedicto emitió una entrevista donde criticó lo que él considera los excesos que se está llevando a cabo recogido en el Concilio Vaticano II, y entonces pues claro, eso es una clara crítica a Jorge Mario Bergoglio y su liderazgo de la Iglesia Católica. Cuando miramos sus acciones precisamente, pues lo que vemos es un comportamiento antitético a lo que fue la conducta de Cristo. O sea, la Iglesia fue perseguida por el poder político dictatorial. El Papa Francisco busca aproximarse a dictaduras, no ha dicho absolutamente nada para los perseguidos políticos, pero no tiene timidez en expresarse por lo que él considera explotados económicos en países que él selecciona para criticar. De nuevo, en determinados lugares no dice nada. Cristianos están siendo acribillados por elementos del islamismo radical y el Papa ha sido sumamente tímido en cuanto a eso y está promoviendo una noción ecuménica que está bien que lo haga, pero sin embargo sus críticas están casi invisibles. Sí. Muy bien. Carlos, de las transformaciones, de lo que él quiere hacer en la Iglesia, de lo que ha esbozado, que será su hoja de ruta, ¿usted cuál cree que es la más importante y la que en primera instancia va a ser tomada por buen sentido en la propia Iglesia Católica? Es difícil escoger una en realidad, pero para mí lo más importante tiene que ver con el abuso sexual de sacerdotes a niños. Eso ciertamente es un clamor universal, es algo que desde dentro de la Iglesia y desde fuera de la Iglesia es una exigencia. Y ciertamente el Papa Francisco ha dado pasos en ese sentido, ha reconocido el pecado de la Iglesia, que quizás la peor mancha que tiene la Iglesia actual, y incluso se ha encontrado con las víctimas de estos abusos sexuales. Yo creo que eso es la bandera primordial de la Iglesia moderna, el primer mea culpa que la Iglesia tiene que enfrentar. Y de hecho, algunos de sus cardenales más cercanos, por ejemplo el cardenal de Boston, ha sido muy duro en contra de los pederastas en la Iglesia y es uno de sus consejeros más cercanos. Yo creo que eso es el punto principal. Otros puntos como la aceptación de los homosexuales o la aceptación de los católicos que se han divorciado y se han vuelto a casar son puntos importantes, pero a mí me parece que el tema de la pederastia es lo más álgido de este papado. Y ya que usted toca precisamente el tema de la pederastia, escuchemos lo que el propio Papa Francisco ha dicho y ha criticado sobre lo que pasa al interior de la Iglesia Católica con este tema. Escuchemos. Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastía
es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito? Que es una monstruosidad, porque un sacerdote... Por así decirlo, que le interesa a la iglesia, que es, la iglesia está para predicar el evangelio y es un evangelio de alegría. En segundo lugar, es una iglesia en salida, misionera, como ya dijimos, al servicio. En tercer lugar, ¿verdad?, es una iglesia que en ese sentido no está encerrada en sí misma y por lo tanto inmaculada y muerta por el encierro, sino que, claro, tiene heridas, pero tiene que tener heridas porque ha salido, ¿verdad?, a estar cerca. Y más recientemente tenemos la Laudato Si, por ejemplo, y la Misericordia Vultus. Es decir, cualquier persona que realmente quiera ver cuál es la hoja de ruta que tiene el Papa Francisco, no hay ningún misterio. Cualquier persona en Google puede encontrar, ¿verdad?, la Evangelii Gaudium, la Laudato Si y la Misericordia Vultus, por ejemplo. De tal manera que ciertamente el tema de la pedofilia es central porque, como lo dijo bien clarito, eso no tiene cabida, pero también hay otros temas. Pero ahí yo me centraría que nosotros tenemos acceso a cuáles son esas centralidades. Perfecto. Ahora, vuelvo a un aspecto que lo mencioné. Patricio, Julio también lo tocaba en una de las intervenciones. Voy con usted precisamente, Julio, a preguntarle por este aspecto. En un momento se llegó a hablar, quizás en la época de Benedicto XVI, se llegó a hablar que la Iglesia Católica había tenido un declive, que estaba de pronto perdiendo seguidores, fieles, se estaban alejando, y lo que realmente, pregunto yo, le interesa a la Iglesia era volver a traer y volver a unir a esas personas que se estaban yendo por alguna razón o que no eran simpatizantes. Más allá de que el Papa sea político, o sea religioso, ideólogo, como usted lo explicó en la primera intervención, el cometido se ha hecho. Es decir, en este momento el Papa sí aglutina masas. Julio. Mira, yo creo que el Papa Benedicto, en su crítica a la política que estamos viendo, en efecto toca ese punto porque considera que, como tú bien describes, en un intento de la Iglesia Católica de atraer personas, como si atraer personas, o sea, fuera como un club de popularidad, pues entonces él considera, el Papa Benedicto, que se está renunciando a ciertos principios fundacionales de la Iglesia Católica que él considera mucho peligroso. Y eso lo dijo Papa Benedicto, no lo digo yo. Entonces, yo creo que, mira, las acciones, efectivamente, todo es récord público. La cuestión es las diferentes lecturas que se le está dando en el tema de la religión, pero cuando uno le gusta lo que ve, uno quiere entrar, uno por lo menos quiere saber qué más hay. Entonces, digamos que en esa parte, por eso les hacía la pregunta. Vamos a revisar de inmediato también opiniones de televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Vamos a hacer la primera pausa y seguimos con el debate. ¿Qué destacan ustedes de estos 3 años, de estos 3 primeros años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica? Opiniones de inmediato. Chila Sánchez dice que es el Papa más simpático que ha pasado por el Vaticano, además de moderno y claro. Pablo Antonio Reina, ¿es posible rescatar lo directo que ha sido en sus pronunciamientos en estos 3 años, a diferencia de otros papas? Altagracias Martínez dice lo siguiente, que ha unido más a la Iglesia y que ha generado cercanía por parte de muchas comunidades. Hacemos la primera pausa en el programa, regresamos. Seguimos en el programa. Varios días de votaciones fueron necesarios para encontrar al sucesor de Benedicto XVI. Recordemos, en el siguiente informe preparado por nuestra producción, cómo fue la elección de Jorge Mario Bergoglio ese 13 de marzo de 2013 y cómo se convirtió. A las 11:40 el humo negro volvió a ser el protagonista en la Santa Sede. Tras un breve descanso, los prelados volvieron a ingresar a la capilla para realizar las otras votaciones del día. Entre tanto, miles de fieles aguardaban bajo la lluvia en la plaza de San Pedro por el humo blanco. Como un símbolo divino y presagio de una buena noticia, una gaviota blanca de plumas grises visitó el techo de la capilla. Tras la misteriosa aparición, el frío y la lluvia fueron los acompañantes de los feligreses que aguardaban por la buena noticia. Luego de 5 jornadas de votación y oración, a las 7 de la noche y 8 minutos hora local, el júbilo se apoderó de la plaza de San Pedro al ver la emisión del esperado humo blanco. La espera terminó cuando al balcón de la basílica salió el cardenal protodiácono francés Jean-Louis Turán y pronunció la famosa y esperada frase: Habemus papam.
Durán pronunció entonces el nombre del que se convirtió en el primer papa latinoamericano. De nuevo la plaza de San Pedro se llenó de júbilo. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, quien tomará las riendas de la Iglesia Católica, apareció minutos después en el balcón. Visiblemente conmovido, pero con tranquilidad, subió 3 escalones y saludó por primera vez a sus fieles. De esa manera culminó uno de los días más importantes para la fe católica en el mundo. Sin haber empezado su pontificado, Francisco I ya hace parte de la historia al suceder a un papa que sigue vivo y ser el primer representante de América Latina en tomar el cargo más importante de la Iglesia Católica. Así registrábamos hace 3 años largos ya, el 13 de marzo de 2013, lo que sucedía o cómo fue mejor la elección del Papa Francisco. Patricio, tenía algunos apuntes antes de la pausa comercial. Sé que hicimos la pausa, no le di la palabra, así que si quiere retomar algo de lo que veníamos hablando con Julio y con Carlos, adelante. No, me gustaría un poco matizar lo que ha dicho nuestro colega Julio, en el sentido que si no queda todo un poco en el aire. Yo creo que no se puede decir en ningún caso que Francisco no promueve la libertad. Lo ha dicho muchas veces, promueve la persona en toda su dimensión y en eso la libertad. Que por distintos acuerdos en las visitas donde él sabe perfectamente que está todo bien pautado y quizá a veces por un bien mayor no haya salido público ciertos pronunciamientos, no significa que no se preocupe por la libertad. Todo lo contrario, donde va libera, porque el que libera es Jesucristo. En segundo lugar, ciertamente el que atrae es Dios, es Jesucristo, no el Papa realmente en él. Si el Papa atrae es porque la gente ve en él al Espíritu Santo. Por otra parte, que como católicos creemos que es quien lo eligió realmente. Y tercero, que Benedicto XVI no ha criticado al Papa Francisco, eso es imposible, no va con el talante de Benedicto XVI. Benedicto XVI, cuando ya era Ratzinger, ciertamente publicaba varias cosas que ayudaban a una mejor comprensión del Concilio Vaticano II frente a posibles excesos. Pero hay de decir que Francisco ha criticado al Papa no es cierto. Segundo, que excede por lo que ha dicho el Vaticano II, no. Quizás lo que hay que entender más a Francisco es que el Vaticano II de Francisco viene también enriquecido por el magisterio latinoamericano, por las 5 conferencias del episcopado latinoamericano, donde especialmente Aparecida, él fue el presidente de la redacción. Y si uno va a ver el documento de Aparecida, al cual también todo televidente tiene acceso, va a encontrar que allí la centralidad es Jesucristo, el discipulado de Jesucristo, ¿verdad? Y la iglesia misionera. Entonces, solo quería un poco que acotáramos eso. Perfecto. Es verdad, él dice que las interpretaciones pueden variar, pero creo que no es bueno simplemente No, así no, decirlo. está muy bien y de eso se trata, como siempre lo decimos en este programa, distintas opiniones, todas con respeto, y yo no sé precisamente si Julio quiere hablar algo sobre lo que acaba de apuntar Patricio, y seguimos avanzando en el debate. ¿Cómo no? Mira, yo acepto que Patricio ignore las palabras del Papa Benedicto que hace unos días, pero eso no quiere decir que no ocurrieron. Sí ocurrió y sí, su crítica a los excesos del Concilio Vaticano II, que en efecto es la personificación del Papa Francisco. Y segundo, mira, yo entiendo que hay personas que sienten una excitación con el Papa Francisco por su estilo, mucho más que por la sustancia, pero lo que sí no podemos caer es en un apologismo vergonzoso y excusar y decir que está en una dictadura como la... Él fue el presidente de la redacción. Y si uno va a ver el documento de Aparecida, al cual también todo televidente tiene acceso, va a encontrar que allí la centralidad es Jesucristo, el discipulado de Jesucristo, ¿verdad? Y la iglesia misionera. Entonces, solo quería un poco que acotáramos eso. Perfecto. Es verdad, él dice que las interpretaciones pueden variar, pero creo que no es bueno simplemente No, así no, decirlo. está muy bien y de eso se trata, como siempre lo decimos en este programa, distintas opiniones, todas con respeto, y yo no sé precisamente si Julio quiere hablar algo sobre lo que acaba de apuntar Patricio, y seguimos avanzando en el debate. ¿Cómo no? Mira, yo acepto que Patricio ignore las palabras del Papa Benedicto que hace unos días, pero eso no quiere decir que no ocurrieron. Sí ocurrió y sí, su crítica a los excesos del Concilio Vaticano II, que en efecto es la personificación del Papa Francisco. Y segundo, mira, yo entiendo que hay personas que sí... Fuimos extranjeros.
Digo esto a ustedes como un hijo de inmigrantes, sabiendo que muchos de ustedes también descienden de inmigrantes. La primera posición que escuchábamos sobre los homosexuales, la segunda sobre el tema de la inmigración, no solo la inmigración en nuestra parte del hemisferio, sino también en la inmigración que se vive en toda parte del mundo. Julio tenía la palabra antes de la pausa comercial. Si quiere, le agregamos más sobre lo que hemos venido exponiendo, sobre las ideas del Papa Francisco. Adelante, Julio. Cómo no. Y quiero rápidamente decir que te felicito, Jesús, a ti, a NTN 24 y a los otros invitados, porque en un día tan sagrado como el Viernes Santos, que precisamente invita a la reflexión, que eso es lo que estamos haciendo. Creo que todos somos creyentes, tal vez todos católicos incluso, y en ese espíritu pues celebraremos el Domingo de Resurrección con gran júbilo. Pero esto es importante y me alegro mucho que se esté hablando todo esto. Mira, he oído algunas cosas cuando el Papa, que han dicho que respeta al país anfitrión de su visita, pero entonces eso es querer decir que el Papa pues menosprecia a los mexicanos y a los estadounidenses, porque en México regañó a México y a su sistema, y hacia los Estados Unidos, particularmente algunas personas de los Estados Unidos, pues emitió críticas fuertes. Entonces ese patrón no funciona. El Papa sí tiene de nuevo una visión muy particular, y si se acepta que el Papa abraza la idea de lucha de clases, pues claramente está dentro de un contexto altamente ideológico y peligroso, porque todo lo está viendo de una manera muy particular y ya está completamente prejuiciado. De nuevo, eso no quiere decir que el Papa Francisco pues no tenga pronunciamientos que vienen en acuerdo a la fecha, como la cuestión de atacar a actos de nuevo lascivos por determinadas personas dentro de la Iglesia Católica, y en abrazar a la comunidad homosexual. Hay que recalcar también que Juan Pablo II pues también tomó una actitud de apertura en cuanto a eso, y el Papa Benedicto en cierto sentido, pero claro, no tan directo como el Papa Francisco. Sí, Carlos Frick, adelante sobre esto que estamos planteando. No sé si quiera reflexionar sobre el tema de los homosexuales, la posición del Papa Francisco sobre la homosexualidad, también sobre la inmigración, que me parece importante porque son temas de coyuntura en este momento noticiosa en toda parte del mundo. Sí, el tema de la homosexualidad es algo que viene, es una apertura que viene en camino desde Juan Pablo II, que quizás durante el periodo anterior la Iglesia no fue tan abierta a hablar de la aceptación, pero Francisco lo ha rescatado de una forma magnífica, en mi opinión, y es no pasar juicio a aquellas personas simple y llanamente porque son homosexuales. Eso en cierta forma implica romper con la idea de que la homosexualidad es una especie de desviación o depravación, que la gente escoge ser homosexual. Y eso para mí es lo que cambia el discurso, cuando el Papa Francisco dice que quién soy yo para juzgar a los homosexuales. En cierta forma es aceptar a los homosexuales como personas, como quienes son, y no dejar que el tema de su sexualidad sea solamente lo único importante sobre ellos. Todos somos personas sexuales, y la sexualidad no es la única reducción del hombre. Entonces hay mucho más hacia el hombre, hay mucho más hacia la idea de la Iglesia que simple y llanamente el tema sexual. Yo creo que eso es lo más importante, sí. Aceptar a los homosexuales como seres humanos, como hijos de Dios. Muy bien, Carlos. Patricio, sobre este tema.